Y significativo es, ¿no?, que Dios ha sido con nosotros misericordioso, que al escudriñar su palabra hemos sido fortalecidos al ver las profecías que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En ellas, ¿no?, en el Antiguo Testamento encontramos que se menciona de parte de Dios el intento de establecer un reino a través de su primogénito, que es Cristo, primogénito, que Dios lo ha puesto por rey de todas las naciones. Que este reino será en Sion, y Dios ha propuesto poner a su hijo en Sion como rey. Esas cosas que hemos estado leyendo en la Escritura, ¿cierto? Así también lo entendió la reina de Saba cuando visitó a Salomón. Por eso mismo habló Salomón cuando dedicó el templo, que Dios cumplió esta promesa que la hizo a Abraham y luego la repitió, formulándola más claramente, cuando le dijo también a David que le daría un descendiente que gobernaría su trono para siempre. Así que en esa situación entonces nos encontramos con un propósito específico por el cual Dios ha revelado esta verdad a Israel, ¿cierto? Y si repasamos un poquito viendo nuestro Salmo, que permanentemente estamos recurriendo, que es el Salmo 89, ¿cierto?, que debería estar siempre en nuestros corazones. Dice en el 89, solo cito para la idea general el versículo 89, versículo 20 del Salmo 89 dice: hallé a David mi siervo, ungílo con aceite de mi santidad, mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará. Verso 22: no lo vas a hallar enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores, y mi verdad y mi misericordia serán con él. Ustedes saben a qué se refiere esto, que su verdad y su misericordia serán con él, que Dios cumplirá esto que está hablando, ¿cierto? Y también que esto que Dios haya prometido eso con él es un acto de misericordia que Dios estaba haciendo. Entonces, por su misericordia, esa verdad Dios la va a mantener con él. Y en mi nombre será ensalzado su poder, su cuerno. En mi nombre será ensalzado su cuerno. Asimismo pondré sus manos en la mar y los ríos su diestra. Él me llamará mi Padre eres tú, mi roca y la roca de mi salvación, ¿cierto? Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también te pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Entonces Dios aquí establece su primogénito sobre todas las naciones, alto sobre los reyes de la tierra. ¿De dónde? De la descendencia de David. ¿Por cuánto duraría este reino? Lo dice aquí en el versículo 33, dice más. Dice, a ver, si ustedes lo quieren leer del versículo 30, podría decir: si dejaren sus hijos mi ley y no tuvieran mis juicios, ni profanaren mis estatutos, y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Qué misericordia? Lo que prometió, de darle un descendiente que gobierna y llega a ser alto sobre los reyes de Dios. Ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez jurado por mi santidad que no mentiré a David, su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme
para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Pero ¿qué pasa? Mas tú desechaste, dice, y menospreciaste al ungido. En el 38, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. ¿Cuánto pasó esto? ¿Cuánto pasó cuando se cortó la descendencia de David? Con Sedequías, ¿cierto? Y miren lo que pasa a continuación. Y aquí donde le digo yo, de que yo leyendo ahora ¿cómo se llama? A los profetas, pasa lo siguiente, que cada vez que Israel es entregado a manos de los enemigos, tenía un consuelo al cual acudir. Ese consuelo al cual acudir era, ni más ni menos, esta promesa que Dios le había hecho. Porque vemos que aquí, por ejemplo, ya no estaba el rey, cuando vino el rey fue quitado, ¿cierto? Quedaron 5 gobernantes, ¿y qué pasó después? ¿Qué dice aquí? Ellos en la condición que estaban oprobiosos, ¿cierto? Porque dice aquí, en el versículo 21, menoscabaronle, dice, todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has ensalzado a la diestra de sus enemigos, has alegrado a sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no lo levantaste en batalla. Hiciste cesar su brillo y echaste su trono por tierra. Has cortado los días de su juventud, has descubierto de frente. Estoy leyendo el versículo 45. Estoy en el mismo salmo, no me cambié los salmos. Después dice, has cortado los días de su juventud, has descubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, Jehová? Miren. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre y arderá tu ira como fuego? ¿Por qué considera que Dios está escondido? ¿Y por qué considera que Dios está airado? Porque le quitó su reino. Y la promesa que había hecho, que no había faltar varón, está pidiendo que se cumpla eso. Luego dice, saltándome al 49, dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tu siervo, oprobio que llevo yo en mi seno desde muchos pueblos. Porque tus enemigos, Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito Jehová para siempre. Amén y amén. Entonces, pregunto aquí yo, ¿no estaba la expectativa del israelita cuando él era, que quitaba el reino era asolado por otras naciones? Y si incluso pudieran quedarse un rey, de que Dios, le seguían pidiendo a Dios que cumpliera la promesa que Dios le había hecho a ellos, que David le levantaría un gobernante y le reinaría a la nación. Entonces, según lo que está citando aquí, Señor, tú dijiste todo esto, pero ahora como el ungido no está, te pedimos que, ¿dónde están estas misericordias que le prometiste a David, que tú dijiste que no faltarían? ¿Comprenden el concepto? Entonces Israel siempre se iba a rearmar como nación, porque a pesar de que Dios los castigara duramente, Dios levantará de ellos al descendiente que dejó a David. Y esas son las misericordias que Dios le prometió a David, como dice aquí. ¿Dónde están sus misericordias? Dice, tu antigua misericordia que juraste a David por tu verdad. ¿Por qué por tu verdad? Porque él la juró en el versículo 3. Y hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu simiente. Que lo dice en el Salmo 89, el versículo 3 y el versículo 4. ¿Qué les parece? Entonces, aquí tenemos entonces la esencia de la esperanza de la fe, la esencia de la esperanza de Israel, un descendiente que Dios prometió levantar para gobernar las naciones como primogénito sobre todos los reinos de la tierra. Israel era su primogénito, pero Israel como nación. ¿Qué vimos el domingo, los domingos anteriores? Dios le dijo a Faraón que Israel era su primogénito, ¿cierto? Es su primogénito, ¿cierto? Estamos estudiando. Pero también diríamos es primogénito, ¿por qué? Porque dice aquí en Salmo 89, Salmo 89, versículo
verso 27. Primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. ¿Y eso qué significa? Rey de reyes. Clase superior a los demás reyes. Esa promesa está escrita en el muslo del Señor. Y es significativo que esté ahí. Apocalipsis 19. Si no me equivoco, pero trae escrito su nombre del Señor. Dice, al parecer en el verso 12, 19-12 dice, y sus ojos eran como llamas de fuego y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino el mismo. ¿Cierto? El verbo de Dios. ¿Cierto? Y después más adelante, ¿cierto? El verbo de Dios tenía un nombre escrito, el verbo de Dios, ojo con eso. Y después dice, y los ejércitos que están en los cielos le perseguían con caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece? Entonces, Apocalipsis 19, versículo 16. Entonces es el verbo de Dios. Y es Rey de Reyes. Por lo tanto, el propósito de Dios estará ahí. ¿Cierto? ¿Y qué dice? ¿Qué hace este Rey de Reyes? Hiera a la gente, las rige y hace juicio. Pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. He pisado yo solo el lagar, lo hemos leído más de una oportunidad en la escritura. El que viene de Bosra, se acuerda con vestido bermejo, y también que lo regirá con vara de hierro. Lo dice Isaías 11, lo hemos leído. Todas estas cosas apuntan y señalan al Señor Jesucristo. Y ahora, si vamos al capítulo... Entonces la pregunta aquí es, y vamos al capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 12. Sí. Dios, aquí lo que hay que sacar a cuenta es que hay una mujer, ¿cierto?, que se ve en visión, aquí en las escrituras, que aparece una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba preñada, dice, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Apocalipsis 12, y el 1 en adelante, una mujer preñada
sufre dolores por parir. Ese texto jamás se ha explicado bien, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Y ahora creo que podemos empezar a entenderlo. ¿Por qué esta mujer sufría dolores por parir? Dice tormentos, esto por parir. Estaba atormentada por los dolores de parto. Y dice, y fue visto al Señor grande en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó por tierra. El dragón se paró delante de la mujer, que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo, cuando lo hubiere parido. Y ella parió un hijo varón, el cual habría de regir todas las gentes, con vara de hierro. ¿Qué leímos recién nosotros de Apocalipsis 19? ¿Qué iba a hacer el jinete caballo blanco? Iba a ir a la gente, se le iba a regir con vara de hierro. Este es el que va a vencer en la batalla final en su nivel al anticristo. Y luego, posteriormente, al dragón que le dio la autoridad, como dice Apocalipsis, respetando los órdenes bíblicos. Pero aquí este tormento por parir, ¿de quién es? En el fondo, ¿quién es esta mujer? Porque muchas veces se ha dicho, es la iglesia. La iglesia, ¿qué iglesia? ¿Y en qué sentido la iglesia? Porque la iglesia no parió a Cristo, fue María, ¿cierto? Y algunos dirán, es la Virgen María, ¿cierto? Pero también la Biblia habla de que esta mujer tuvo descendencia. Porque después dice, en el verso 17 del mismo capítulo, cuando ella parió el hijo varón, en el versículo 5 dice, esta región era las gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. O sea, Dios lo sentó a su diestra. Después del verso 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o la fe de Cristo. Entonces esta mujer también tiene hijos que son la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero esa fe de Jesús también la tenía Abraham. ¿Y esa fe de Jesús también la tenía? ¿Quién la tenía también? David. Los profetas, ¿cierto? David, todos los que hablan acerca del Mesías. Entonces, ¿de dónde este dolor de parto de esta mujer? El dolor de parto es por parir a este hijo. Por sacar a luz a Jesucristo. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel según la carne? Si sus hijos pegaren contra mí, yo lo castigaré, dice. Con dolores, dice. ¿Con quién? Con castigos de hombre. ¿Y los dolores de parto qué fueron entonces? Todo el castigo que el cual Dios sometió a Israel, a fin de que se arrepintiesen de sus pecados y Dios hiciera venir sobre él la promesa que había dicho que nos faltaría valor. Y para cumplir la promesa de Abraham también, que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué entonces está dando dolores de parto de esta mujer? Porque todos los que esperamos, o todos los que esperaron en este Mesías, padecieron persecución. Tarde o temprano fueron perseguidos. ¿Cierto? Y la misma iglesia cristiana, ahora también, como la hebrea antes de que Cristo fuera llevado a la gloria de Dios, también padecemos de la misma forma. Israel fue corregido por Dios durante, ¿cierto? Pero Dios lo hizo para su bien, a fin de que recibiera esta promesa. Así que cada vez que Dios traía un ejército asolador y cumplía esto de castigarlo con nosotros de hombres, nos sometía a este tormento. Este tormento era para que ellos se arrepintiesen. Y aquí vemos el efecto del Salmo 89. Cuando ellos habían caído en manos del enemigo, se arrepentían de sus pecados y clamaban a Dios porque Dios le hiciera volver la promesa que había hecho con David de darle un descendiente. Pero Dios, ¿cierto? Una vez que este hijo nació, lo sentó a su diestra, cumpliendo lo que decía la Escritura, ¿cierto?
Siéntate a mi diestra hasta que me ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Por lo tanto, el propósito de Dios es este, de sentar a su hijo como primogénito sobre los reinos de la tierra. Si bien Egipto era un rey, o sea, Egipto era un pueblo y tenía un rey, Dios tenía por primogénito a Israel. Pero lo tenía por causa de que de él vendría el gobernante de todas las naciones de la tierra que Dios levantaría de la simiente de él. Y el pueblo de Israel fue apremiado, afligido por Dios, ¿cierto? Y hoy también nosotros participamos de esta aflicción porque somos perseguidos por haber creído en él. Pero esta mujer padeció por dar de parto al Señor Jesucristo, por dar a la luz al Señor Jesucristo. Fíjense también que Israel en el último castigo que recibió fue por no recibir al Mesías. ¿Sí? Así que la aflicción también la recibió el pueblo. Que la destrucción del año 70 fue motivo de eso, de que no conocieron el tiempo de mi visitación, dice el Señor Jesucristo, o de su visitación. Por lo tanto, esta mujer está de parto y estuvo de parto. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Sí? Si vamos al libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 11. Dice en Hebreos 11, versículos 37 al 39, dice: fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. ¿Qué promesa estarían buscando ellos? ¿Qué promesa era la que esperaban que llegara? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para que no fueran perfeccionados sin nosotros. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué promesa esperaban? Porque también aquí de respecto a Abraham se dice, ¿cierto? En el verso 13, conforme a la fe, 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que te dicen claramente da a entender que buscan una patria, que si se acordaran por ella, de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volver. Entonces todos los que de Israel recibieron la corrección, todos los que esperaban esta promesa, son esta mujer que vale, aunque está por dolores de parto, sufre dolores por parir, porque ven que se manifieste, ¿cierto?, el cumplimiento de las promesas, las cuales se cumplieron todas el día que el Señor Jesús murió. Él dijo: todo está cumplido, todo está terminado, todo está hecho. Y luego que Él fue muerto, Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra, tal como lo hizo Apocalipsis, se fue arrebatado, dice, para Dios y para su trono. Y esto es literal. El Señor Jesús, 40 días después que estuvo con sus discípulos, 40 días de haber resucitado, ascendió a la diestra de Dios, y los mismos discípulos lo vieron ascender a la diestra de Dios, cumpliendo así también la Escritura, ¿cierto? Así que lo que estamos diciendo aquí es que el propósito de Dios en toda la Escritura del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, es enseñarnos que va a levantar a un Salvador, ¿cierto?, a Cristo como Salvador, como el que había de morir por nuestros pecados, pero el primogénito también sobre todos los reyes de la tierra. Comparable con lo que dice también la carta de Pablo, dice: el primogénito de toda la creación, de todo lo que ha sido hecho. También nosotros es el primogénito no solamente de los reyes de la tierra, sino también es el primogénito de toda la creación. ¿Y también de qué es primogénito Jesucristo? De los muertos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que Jesús es este primogénito. Jesús es el primogénito
primogénito, rey, ¿cierto?, de las naciones. También Jesús es primogénito de toda creación, porque Él las creó y antes de ellas, así lo dice la Escritura. Y también de quién es el primogénito, de los muertos. ¿Y esto cómo lo explica Pablo? ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Porque Él se levantó para darnos vida a nosotros. No es el primero que resucitó o fue transformado, ¿cierto?, sino que es el primero que resucitó para darnos vida, porque Pablo explica, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Así como por un hombre entró la muerte, así por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso es el primogénito, el primero que se levanta, ¿no?, de entre los muertos para dar vida a otros. Así que está claro por nosotros, dicho aquí, que Jesucristo tiene en todas las cosas el primado, en todas las cosas, de la creación, de los reinos de la tierra y de los muertos. Y esto para que nos sirve, para que veamos que Dios está empeñado en ponerlo en esta situación. Y nosotros estamos dispuestos a que Él sea el primogénito para nosotros en todas las cosas. Esa es la pregunta, ¿cierto? El que tiene el primado en nuestras expectativas, en lo que nosotros deseamos que sea esto, ¿no? Porque dice aquí en el libro de Efesios, se llama Efesios, en Efesios 1, versículo 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, ¿cierto?, que se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Reunir en Cristo las cosas que están en los cielos, con las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habíamos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Cuando nosotros predicamos a Jesucristo muerto y también resucitado, predicamos el Evangelio. Pero predicamos el Evangelio de la promesa que Dios le hizo a los padres, como leímos la otra vez, ¿cierto? ¿Qué dice el Evangelio? Que Dios, habiendo ofrecido a su Hijo por nuestros pecados y muriendo en la cruz, lo sepultaron y Dios lo resucitó al tercer día. Y al resucitarlo, ¿qué hizo? Lo sentó a su diestra, conforme a lo que le había prometido a David, que no faltaría un varón que se sentaría sobre su trono. Por lo tanto, el Evangelio es, ¿cierto?, el nuevo nombre que tiene la promesa hecha a David. Entonces, el resumen de todo lo dicho hasta ahora es el siguiente. En el libro de Gálatas dice, y viendo Dios que por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó a Abraham diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hay una promesa de Dios primero en Génesis, donde dice
Génesis 3:15. 3:15. Dice, cito cortito, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la simiente de la mujer, herirá la cabeza de la serpiente. Que los engaña. Esa es la promesa. Y algunos no vieron nada ahí, ¿cierto? Y algunos no ven todavía nada ahí. Después, esta promesa, ¿cierto? ¿Cierto? No son promesas, esto es lo que quiero decir en realidad. Esta promesa después aparece en la Biblia, ¿cierto? En Génesis también. Cuando Dios le dice a Abraham, versículo 3, dice así: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, o en tu simiente, si usted tiene, todas las familias de la tierra. Promesa que fue traspasada vez tras vez a todos los patriarcas, ¿cierto? Luego en Génesis 49, dice así, versículo 9 y 10. Cachorro, dice, de león Judá. Cachorro de león Judá, dice. ¿Cierto? De la presa subiste, hijo mío, encorvarase y echóse como león. He aquí como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán las gentes. Entonces, un cachorro de león Judá, y aquí cetro y legislador. Si empieza a seguir la secuencia de la promesa, es alguien de la simiente de la mujer, de Eva, que herirá la cabeza del que los engañó. Luego dice Abraham que esto también significa que Dios los bendeciría a todas las familias de la tierra a través de la simiente que vendría de él. Bendición para todas las familias de la tierra. Miren cómo va teniendo distintos nombres. Y después Dios en Génesis dice que este es alguien que va a venir a pelear contra sus enemigos, pero que es de la descendencia de Judá. Y específicamente es un rey, cetro significa rey, que hablamos, dice, lo regirá con vara de hierro, lo leímos, ¿cierto? Y que sería un legislador. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿se recuerdan? Les prohibimos, por ejemplo, el tema del repudio.
¿Qué le cambió también? Le decía detalladamente a dejar de lado el Corbán y honrar padre y madre, ¿cierto? Y enseñó a no aborrecer al enemigo, sino que amar a los enemigos. Él trajo una nueva ley, y su ley era que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Posteriormente, ¿cierto? En Salmos 72, en Salmos 89, ¿cierto? ¿Qué dice en el 72? Versículo 1. Tiene una edición panorámica. En el 72 quería citar simplemente dos versículos que son los que nos pueden servir para esta oportunidad. 72, versículo, dice 11, 12 y 18. Y 12 dice: arrodillarse delante de él todos los reyes, le servirá toda la gente. ¿Qué leíamos aquí en el 49? Si usted sigue la lectura, a ese congregará la gente, le servirá toda la gente. Y después dice: porque librará al menesteroso que clamare y el afligido que no tuviere quien le socorra. O sea, arruinará por los pobres de la tierra, como dice Isaías 11, ¿cierto? Y el 18, aquí está la reunión de las dos promesas en una sola. Será, verso 18 dice, debemos leer el 17 también, sí, 17, claro, el 17 y 18 si quieren, 17 y 18 justito, dice: será su nombre para siempre, perpetuará su nombre mientras el sol dure. ¿Por qué dice será su nombre para siempre y se perpetuará mientras el sol dure? ¿Qué le había prometido Dios que sería estable como el sol? Sería estable como la luna al reino de David. Entonces dice: perpetuará su nombre mientras el sol dure. Y benditas serán en él toda la gente. Benditas serán en él. Y después dice bendito de Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravilla. Esta es la maravilla, que Dios trae a este descendiente. Entonces aquí está diciendo claramente el Señor, ¿qué cosa aquí? Que es un rey, ¿cierto? Que durará para siempre. Y en él seremos benditos. Serán benditas todas las naciones. En él, ¿cierto? En este reino. ¿En qué cambia la promesa de Abraham? En ti serán benditas todas las promesas de la tierra. Ese en ti sería en Abraham, porque de ahí vendría la descendencia. Pero ya cumplido, no es en Abraham específicamente el que bendice, sino el descendiente. Porque dice, en él, en este rey, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Comprenden el pequeño cambio que se hace aquí en la lectura? Y en el 89 dice, versículo, dice, voy a poner aquí, del 19 al 22. Del 19 al 29, eso ya lo leímos, no lo vamos a leer de nuevo. 19 al 29. Y lo que vamos a leer un poquito ahora es abajito.
34 al versículo 37. ¿Qué dice ahí? No olvidaré mi pacto, ni modelo que ha salido de mis labios, una vez jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como testigo fiel en el cielo. Es decir, ¿de qué son testigos de esta promesa? Como la luna, ¿cierto? Que siempre está, y como el sol, que están delante de nosotros todos los días. Esa es la certeza del cumplimiento de esta promesa. Estable para siempre. ¿Cómo será estable? Firme para siempre, ¿cierto? Y como testigo fiel en el cielo. Su simiente será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna que será firme para siempre. Y como testigo firme en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios hoy, ¿cierto? Y Él no muere más ya, porque Dios lo levantó. Por lo tanto, su reino es estable, y solamente como le creíamos, conversábamos el hermano de Gabriel al principio, la gente aparentemente no ve un reino, pero sí Él ya gobierna. Ya se sentó a la diestra de Dios y recibió honra, gloria y alabanza. Solamente espera el tiempo señalado por el Padre para traer el juicio y venir a buscar a los justos. Pero la redención está consumada. Ya Él pagó los pecados de la humanidad y el Evangelio se está predicando antes que venga este fin. ¿Cierto? Y predicar el Evangelio a toda nación, tribu y pueblo. Y cuando voy a predicar el Evangelio a toda nación, tribu y pueblo, ¿qué pasará? Vendrá Él. El fin. Por lo tanto, estos tiempos se han dilatado por la misericordia de Dios, que quiere que este mensaje del Evangelio llegue antes que Él regrese. Por lo tanto, no está esto dormido, como alguien puede pensar. Y esta promesa, fíjese, traspasó toda la Escritura. Dios le predicó la buena nueva a Abraham. Dios le predicó la buena nueva a Adán y Eva cuando hizo esta promesa. Es la misma promesa. La misma promesa. Y esta promesa se cumple cuando esta mujer para el Hijo y es arrebatado a Dios de su gloria. Y ahora Jesús está sentado a la diestra de Él. ¿Qué dicen los apóstoles? Vosotros al santo justo mataste, dice. Y dicen que se dieron un homicidio. Pero ¿qué dice después? Más Dios lo levantó de los muertos. Para cumplir la promesa hecha al Padre de que no faltaría un varón que se esté en el trono de David, ¿cierto? Y esta es la promesa cumplida hoy. Lo que predicamos es la promesa cumplida hecha a Adán y a Eva, a Abraham, y la promesa hecha a David, ¿cierto? En el Evangelio de Cristo que predicamos. Es la misma enseñanza. ¿Cuál fue, sí, el desarrollo? Primero no sabíamos el nombre, era una descendencia de la mujer. Tampoco después sabíamos en Abraham el nombre de esta persona, pero supimos que vendría de Abraham, ¿cierto? Y posteriormente Dios, ¿cierto? Si él significa de dónde viene, dice que es un descendiente de David, que es un rey que va a reinar sobre los reyes de la tierra. Y por supuesto Isaías también lo identifica como alguien que sería desechado del pueblo y despreciado, la piedra angular desechada, pero que viene después como cabeza de ángulo, sin resucitar. Entonces, nunca debíamos pensar nosotros que las personas del Antiguo Testamento no tuvieron el Evangelio. No, que sin confiar como el Evangelio, tenían la buena noticia. Además que Dios prefigurado el nacimiento del Señor Jesucristo permanentemente a través de los sacrificios. ¿Cierto? Estos sacrificios cesaron. Y no cesaron porque Israel no hubiera querido. Ellos habían estado continuando eternamente sacrificios. Pero ¿qué hizo Dios? Después de haber muerto a su Hijo Jesucristo, ¿qué anunció por boca de Él? ¿Veis todo esto? Dice, no queda la piedra sobre la piedra y no será destruida. Y nos revela Apocalipsis de que el Dios del atrio que está afuera no lo considera. ¿Y en el atrio qué es lo que había? ¿Qué es lo que había en el atrio? Y eso. Lavabro y el altar. Cristo, nuestro Dios, lo quitó. Quitó del atrio el lugar del sacrificio y lo quitó también en el lavabro donde se lavaban los sacerdotes. Quitó el ministerio sacerdotal y quitó también el sacrificio. Porque una sola ofrenda, que no se repite más, nos hizo perfectos para siempre, hizo inútil por lo tanto los sacrificios de animales, hizo por lo tanto también la administración sacerdotal de día y noche. Porque Dios hizo un solo sacrificio por los pecados y hizo perfecto para siempre, los santificado por la ofrenda de Cristo, hecho una sola vez, dice el libro de Mateo. Por lo tanto, ha cumplido Dios, ¿cierto? De que este mismo que lo puso por sacrificio
juicio de nuestros pecados, que se entregó hasta la muerte de cruz, Dios ahora lo levanta a la diestra y los da un nombre sobre todo. Pastor, el Salmo 45 también puede darnos algunos vestigios. Hay un texto, por ejemplo, el verso 5, dice: tus saetas agudas, aunque caerán pueblos debajo de ti, que penetrarán en el corazón de los enemigos del rey, y con el rey con mayúsculas. Sí. Tu trono, Dios, eterno para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Mirra, áveva y casia exhalan todos tus vestidos. En estancia de marfil se han recreado. Y ahora, fíjese que hizo de la vara. ¿Cetro de qué es el cetro de justicia. ¿Y con quién lo regirá el Señor? ¿Cómo va a ser escrito? En la vara de tu reino. Perfecto, muy buen texto, hermano. ¿Y qué lo anotamos ahí? ¿Cuál es el texto que se trata? El Salmo 45. Salmos 45. Todo el capítulo prácticamente, ¿cierto? Porque le puso 9. Cabalga sobre palabra de verdad, también dice. Vara de tu reino. Para que vino Jesucristo cuando le dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad. Bueno, entonces vemos que aquí ante nuestros ojos tenemos algo que nuestra alma no le agrada, que toda la Biblia está hecha por causa de otra persona y no de nosotros mismos. Aquí la Biblia no viene a satisfacer necesidades egoístas de cada uno de nosotros, que buscamos sentirnos bien al leer la Biblia. Eso es un engaño. Si usted no se siente bien porque Dios sacará adelante la autoridad de su Hijo sobre todas las naciones, y primeramente de que Él le ofreció en la cruz nuestro Dios para morir por nuestros pecados, y eso no le trae paz en su corazón, solo por el hecho de que Dios ha hecho paz por causa de Cristo con usted, y lo traerá ese reino de justicia que traerá el Cristo. Usted está buscando en la Biblia algo que no está. Con esto Dios consuela a Israel. Esto es lo que trae la consolación de los que lloran. Esta es la promesa que Dios cumplió cuando resucitando a Jesús. El rey que el mundo desechó, el rey de reyes que el mundo desechó, Dios le ha dado gloria y le ha sentado su diente. Este descendiente de la casa de David, esta bendición de aquel que único que abogará por los pobres de la tierra. ¿Cierto? Él abogará por los pobres de la tierra, y con el labio de su boca, o con el espíritu de su boca, perdón, matará al impío. Va a hacer juicio ejecutivo y va a liberar las almas de los que están engañados, ¿cierto? Así como lo ha hecho con nosotros. ¿Y qué es lo que hizo primeramente Él? Nos liberó con la predicación del Evangelio. Él empezó a predicar el Evangelio, arrepentidos de eso. Dios entonces ha despertado a favor nuestro la buena palabra hecha de David. ¿Por qué trajo a Jesucristo? Porque desechó a todos los reyes. Porque era necesario, según la profecía, y para nosotros era necesario, ¿cierto? Que así fuera. Era necesario para nosotros, ¿cierto? Porque tal persona nos convenía. Bueno, por lo tanto, dice y Dios finalmente pretende gobernar desde Sion a todas las naciones. En el Salmo 132, verso 13 al 18. 13 al 18, se acaban de repartir cada vez más los versículos. Nunca es bueno, hermano, leer algo y después no leerlo porque uno no lo sabe, porque al releerlo uno saca más bendición de él. Dice el 132:13, dice: porque Jehová ha elegido Sion, deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. Ahí habitaré porque la he deseado. A su mantenimiento daré bendición. ¿De qué forma? Sus pobres saciaré de pan. ¿De qué forma? Así me vestiré a sus sacerdotes de salvación. ¿De qué forma? Y sus santos darán voces de júbilo. ¿Por qué causa? Dice: allí haré reverdecer el cuerno de David.
Dice, he prevenido lámpara a mi ungido. ¿Quién será esa lámpara? Un hijo. He prevenido lámpara a mi ungido. Y a sus enemigos vestiré de confusión. Y sobre él florecerá su borrador. ¿Qué les parece? Entonces Dios va a gobernar desde Sion. ¿Con quién? Con esta lámpara de David. Bueno, Ezequiel por eso dice entonces, y Jeremías dice que después de toda esta asolación que vendrá sobre los gentiles, les levantará a David. Dice, ¿a quién servirá? Entonces Dios nos ha levantado a David. ¿Por qué nos ha levantado a David? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Para cumplir la promesa. Usted mismo lo leyó el Salmo. ¿Sabes por qué? Esto de repente en Isaías. Es justo. Es justo. 42. Justicia. He aquí mi siervo, dice. ¿Qué hizo después? Yo le sostendré. Sí, y después. Ahora juicio y justicia. Haría juicio. Bien cogido, en quien mi alma toma confianza. Y ahí empieza a aparecer empieza a aparecer el concepto prácticamente de hijo, porque Dios se complace en él. Tal como un padre, dice el hijo sabio, alegra el corazón del padre. También aquí el Señor Jesucristo, ¿no? Dios en él toma complacencia. Y una de las características en las que tenía que tener que Dios se escogiera, ¿cuál era? Que tenía que ser grato a los ojos de Dios. Y Dios se alegró, dice, he preparado a mi ungido, ¿se acuerdan? Cuando levantó a David, cuando quita el viento, tiene alguien que su alma toma contento. Y dos veces dio testimonio ante los demás, en el Jordán y en él la transfiguración. Y también lo vemos en las señales, el varón aprobado de Dios, dice también, que hizo Dios por medio de él. Por lo tanto, Jesús, ¿qué es entonces? El cumplimiento de todas las expectativas de Dios en esta profecía. Y la promesa cumplida para la bendición nuestra que Dios hace mucho tiempo hizo a los seres humanos. A los hombres que estaban cautivos en el pecado, en las tinieblas, y nos sacó de esta atolladera que estábamos, sin esperanza y sin Dios, sobre todo los gentiles que ni siquiera nos habían llegado esta palabra, nos llega esta palabra ya cumplida. Dicen que los hebreos esperaron un tiempo de tiempo a esta promesa. Y nosotros los gentiles, la predicación, se nos trae ya cumplida la promesa. Cosechado todo y todo terminado. Nosotros buscamos en algo que fue anunciado y ya está cumplido. Los antiguos esperaban, ¿cierto?, el cumplimiento de esta promesa. Por lo tanto, tenemos que desde Adán, pasando por toda la Escritura, ¿cierto?, ellos dan testimonio de Jesucristo y de la promesa que Dios había hecho al Padre. Y por esto que esta mujer sufría dolores de parto. Y solamente la iglesia creyente, ¿cierto?, la gran iglesia de todo este tiempo, la gran congregación, mejor dicho, ¿cierto?, queda más claro, esperaban estas promesas y padecían por causa de estas promesas. De hecho, entiendo que por la fe Abel ofreció a lo mejor sacrificio que Caín. ¿Y qué le pasó a Abel por ofrecer el mejor sacrificio? La muerte. Tomó envidia a su hermano y lo sacó de paseo al campo. Y lo mató. Y dice que hasta el día de hoy, ¿cierto?, ese mismo persigue a Abel, ¿cierto? Hasta el día de hoy Abel es perseguido. ¿Dios por qué se ha agradado de nosotros? ¿Ha mirado con agrado? ¿Nos ha mirado con agrado por qué? Por la ofrenda que hemos presentado. ¿Y por qué no mira bien a Caín? Y lo maldijo. Porque no presentó lo que a Dios agradaba. Nosotros hemos presentado a Dios la ofrenda que Él ha provisto. La que Abraham dijo, Jehová se proveerá de cordero, ¿cierto?, de sacrificio. Y se proveyó Él, ¿o no? Él se proveyó de Jesucristo para presentarlo. Nosotros en el fondo reconocemos que la salvación no la hemos hecho nosotros, plantando panes ni cosechando, la ha hecho solamente el Señor. Y dígame, un ser vivo, ¿de quién es obra? Nuestro, de Dios. Es de Dios, es por eso que el animal es el que mejor representa, ¿cierto? Y derramar tu sangre, el que mejor representa que es una obra de Dios completa, ¿cierto?
la que puede traer paz con Dios. Pero no cualquiera en este caso, sino el que Dios había escogido. Por lo tanto, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, envolvió todos los pecados de la humanidad, tanto pasados como presentes, y con un solo sacrificio, consumó toda la promesa de Dios desde los tiempos antiguos. Que Dios le bendiga a mi hermano, que lo que hoy día hemos estudiado sea de beneficio a los corazones. Si usted todavía piensa que la Biblia es una idea fragmentada en el tiempo, y va a leerla así, no va a entender nada y se va a aburrir, que es lo que le pasa al común de la gente. Pero si usted busca a Cristo en las Escrituras, cuál es el propósito de la revelación, la va a entender de punta a cabo y no se va a entretener en cosas que son culturas religiosas. Por ejemplo, yo podría saber el nombre de todos los antepasados. Yo no me he preocupado de eso, y que no sea hasta ignorante, lo digo, de muchas cosas de eso. No, la edificación de Dios es por la fe, o sea, es que busquemos estas promesas, el motivo de no hacer los concursos bíblicos, quién sabe más, no sirven, ¿cierto? No sirve, sin duda. Usted puede hacer una persona, se la puede aprender de memoria, pero si no encuentra que sube la escritura y sabe explicar estas cosas y no es doctor en esto, no la aprovecha. Nosotros entonces somos llamados a buscar el testimonio de Jesucristo de la escritura. Mas ahora, aparte de la ley, dijo Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. No. Oiga, el otro aspecto de que se le llama siglo es singular, porque en realidad pacificar la tierra. El pacificador. Claro, porque esta cuestión ya no, ¿quién la puede arreglar? Así como están. No, porque ya se sabe que cuando viene una persona que dice que va a arreglar las cosas, llega el gobierno y después los que hacían se ponen de acuerdo para callar con los que oprimen y guardan silencio por el bienestar que ganan con eso. Eso ha sido siempre así, y el pobre necio que todavía confía se amarga el alma. Nosotros le decimos, llévense todo, quédense con todo. Los más heredados de la tierra de Israel. Yo podría, aquí estoy transformando en debate político, no tiene ningún sentido. Porque toda cabeza está podrida de la planta de los pies, de la planta de los pies de la mayor de la cabeza. ¿Qué podemos pedir a un ser humano que busca solamente su propia complacencia? ¿Cierto? Digo, ellos son infieles a las mujeres y van a ser fieles al pueblo. Son adúlteros para callados y van a ser fieles. No lo van a hacer. También se ve a Cristo como el nuevo Noé, porque también sosiega la tierra, la deja reposando. Claro, este nos da un reposo de la causa de la tierra que Jehová de las maldades. Sabemos que el Señor cuando venga va a quitar, una vez que destruya los inicuos, va a establecer su reino de paz y se va a acabar toda maldición. Pues ya desde que venga la maldición se va a detener. La muerte ya para nosotros no. Todo lo demás va a ser un gozo permanente. Así que el que lee estas promesas es rico. Decía mi hermano, yo puedo tener una chocha de pesos en los bolsillos, pero si yo logro, o yo puedo estar viejo que ya no me puedo las patas, como se dice, ¿cierto? Como lo decimos bien coloquialmente, pero se renueva como el aire del espíritu cuando uno toma esas cosas. Es como que nos salieran a ¿cierto? Y el espíritu angustiado se queda un poco en el rincón, ¿cierto? O se va. Así que nosotros debemos aspirar a estas cosas y releerlas debe ser motivo de nuestra alegría. Si este es el cántico, ¿cierto? Santo, santo eres el Señor. Y los que se portan delante de él dirán la coherencia porque tú nos has redimido. Pero la redención desde quién es? Desde Dios y por medio del Cordero. Pero es que hay algunos que quieren hablar de salvación, pero sin el Cordero, sin darle la gloria de Dios al Señor Jesucristo. Piensan que es demasiado hablar mucho de Cristo todos los domingos en la iglesia. Hablar de su obra salvadora. La gente empieza a decir, ya lo sabemos. Yo creo que cualquiera que dice eso, sin duda tiene un mal espíritu en su corazón, ¿no? Y su propio corazón rechaza, ¿cierto?, el que se hable de otra persona. Para eso estamos aquí, ¿no? Para predicar a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, les convino que esto se lo aprendan. Ustedes deberán cantar, esta es el Evangelio, acá Dios lo repitió de esta forma, diciendo de esta forma. Y acá cambió de esto, ustedes deben ser expertos en recordar esto. Entonces, mientras se la metía toda la familia de la tierra, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la simiente? Todo este versículo, eso debemos saber. Es hora de saber, estar bien, tomar esto como una posesión. Esto es una riqueza.
usted va tirando los billetes en el suelo. ¿Cierto? Así como usted parte el billete, la monedita de 500 en el bolsillo para que no se le caiga, así debería ser su corazón de Es la la herencia. Es nuestra herencia. No podemos despilfarrarlo. No. Y el sueño de disiparse, o de tener en su corazón, de dejarse de lado. ¿Cómo podría yo aprenderme esto? A ver, si está de vacaciones, lean estas promesas del Señor. Después repase los versículos. Busquen si hay algo más. Pero es que muchos leen la Biblia del día. Vaya, tome agua. Cuando uno está en la universidad se va, toma agua, y vuelve a leer, estudiar porque tiene que seguir estudiando. ¿Cuánto toma estas cosas? Debieran entenderla como, y le aseguro, de que Dios va a añadir mucha más comprensión de esto, de la manera que la sonrisa va a ser permanente. Que Dios le bendiga a mi hermano. Amén.